mismo, familia, les voy a pedir que me acompañen a leer a lo que dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 10 al 12. Y me gustaría que lo leyéramos todos juntos, con tranquila, con paz, respetando las comas. Y vamos a leer lo que dice en la pantalla. Todos juntos dice: los profetas que anunciaron reservada para ustedes investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación que quería descubierto a tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predican acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Y esto es lo que nos habla, la que pareciera la extraña y a veces difícil de comprender palabra de Dios. Pero no solo es eso, sino que también es esperanzadora. Y por eso el tema del día de hoy es una investigación sobre la salvación. Y seguimos en esta serie que llamamos Exiliados para buenas obras. Y como decíamos, la cual está basada en la primera carta de Pedro. Y decíamos esto: Pedro le escribió a personas que estaban viviendo en un mundo caótico y que era hostil para ellos por el simplemente hecho de buscar amar a ¿quién? A Dios. Y fíjate, pareciera como que contradictorio o algo muy lejano, ¿no? Pero hace más de 2000 años, ciertas personas ya vivían momentos difíciles por buscar amar a ¿quién? A Jesús. Y lo mismo pasa hoy en día. O pregúntate tú mismo, ¿es fácil poder amar a Jesús ante la sociedad? Una sociedad que a veces ve el cristianismo como un peligro porque dice que el cristianismo rechaza cualquier diversión, que el cristianismo está en contra de ¿qué? De la felicidad. Pero Pedro nos quiere recordar eso, ¿no? Que el cristianismo no está en contra de la felicidad. Al contrario, el cristianismo nos quiere llevar a que conozcamos ¿qué? La verdadera felicidad. Y es por eso que Pedro, a lo largo de este capítulo, ha escrito 3 cosas importantes, ¿no? Y la primera es que Pedro nos quiere recordar a cada una de nosotros que debemos buscar y estar bien arraigados en ¿quién? En Cristo. Por eso Pedro busca que cada iglesia sepa quién es y por qué quiere que estos creyentes estén arraigados en su identidad en Cristo. O sea, ¿lo puedes ver? Pedro quiere que tú puedas tener una identidad segura en Cristo. Y es lo que vimos en los primeros 2 versículos, cuando hablábamos de que somos exiliados y que tenemos la esperanza de tener una ciudadanía ¿en dónde? En el cielo. Y después Pedro nos dice que debemos comprender qué es lo que está haciendo Dios aquí y ahora. Solemos tener una comprensión bastante clara de la salvación pasada, solemos comprender la salvación futura y la eternidad que tendremos en el Señor, pero puede que nos tengamos dudas sobre cómo la salvación nos ayuda en el día a día. Y a veces lo vivimos, ¿no? A veces nos cuesta decir qué es lo que quiere Dios en medio de este problema que estoy viviendo. Pero Pedro nos recuerda que Dios usará los momentos difíciles para transformar nuestro corazón y que Dios va a estar caminando ¿con quién? Con nosotros, que no nos va a abandonar. Y esta noche Pedro nos quiere recordar una cosa más y quiere hacernos dar un paso atrás y que nos recordemos cuán maravilloso, cuán grandioso, cuán asombroso es esa salvación que se nos ha dado. No sé si alguna vez has pensado esto. ¿Qué caso tiene ser o buscar a Dios?
¿Qué caso tiene hablar sobre esto que constantemente deseamos? La salvación. ¿Es algo que vale la pena? ¿Es algo que se inventó en estos años? ¿O es algo que ha estado desde la eternidad o desde que existió el ser humano? Porque Pedro quiere que vivamos con una profunda alegría, con un profundo sentido de gratitud y que podamos ver ese privilegio que nos va a ayudar en los momentos difíciles. Cuando tú ves la salvación como ese privilegio, vas a tener una esperanza aún en ¿dónde? En el sufrimiento. Y creo que algo que todos tenemos seguros de este lado del sol es que la muerte, pero antes de la muerte el sufrimiento. ¿O quién de ustedes no vive momentos difíciles? Yo creo que todos. Es más, y si le preguntamos a un ateo, ¿vive momentos difíciles? También. Anoche con Tere veíamos una película, se la recomiendo, se llama La última sesión de Freud, y habla sobre un ateo que inventó la psicología o el psicoanálisis, pero está dialogando con un cristiano llamado C.S. Lewis. Y Lewis lo confronta totalmente porque Freud dice, ¿qué caso tiene amar a tu Dios si tú también sufres? Y me encanta porque dentro de este diálogo, Lewis le dice, tengo una esperanza para la eternidad y no solamente para este mundo, el aquí y el ahora. Y es algo que nos debería de motivar. Y es lo que quiere hacer Pedro. Quiere que recordemos que cada uno de nosotros tenemos una esperanza para la eternidad. Pero para eso debemos de recordar, o más bien hacer una investigación sobre de dónde desciende ¿qué? La salvación. Porque si tú no reconoces o no haces esta investigación, lo vas a ver como un invento de hoy en día, ¿no? Pero me encanta porque Pedro busca que cada uno de los que dicen amar a Dios vayan e indaguen en dónde, en la Biblia, para que puedan ver que la salvación es algo que viene desde los tiempos de ¿quién? De los profetas. Es por eso que en esta noche vamos a ver tres cosas. Y la primera es la investigación de los profetas, la segunda, nuestra investigación, y la tercera, la investigación de los ángeles. Y vamos con los primeros dos versículos, la investigación de los profetas. Escucha con atención lo que dice el versículo 10 al 11. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de estos. Y quiero iniciar con esta pregunta. Para ti, ¿de qué trata la Biblia? Cuando tú piensas en la Biblia, ¿cuál piensas que es el tema o el propósito de la Biblia? La salvación. Pero la realidad, siempre pensamos que la Biblia es su tema principal es la salvación. Si tú le preguntas a alguien, hay quien ve la Biblia como un libro donde hay principios morales, porque es un libro donde nos puede decir cómo tener buena moral. Y hay quien lo ve así, ¿no? Y hay quien enseña que la Biblia es ese libro moral que te ayuda para vivir diariamente. Hay quienes creen que la Biblia solo es la historia de hombres que amaban a Dios y en consecuencia hay que imitar a esos hombres. Pero vea, me encanta Pedro porque dice, imiten a los profetas. No, o sea, Pedro nos lleva más allá. Entonces, también nos dice, no, la Biblia no solo son historias de hombres. O hay quienes creen que la Biblia son como frases motivacionales, ¿no? Me encuentro sin ánimo. Ya todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y empezamos a buscar versículos como para levantar nuestro ánimo. Pero en la realidad, ¿ese es el tema de la Biblia? Aunque pudiéramos pensar, y tienen algo de realidad esto, Pedro nos quiere recordar que hay un tema más importante en las Escrituras, que hay un tema central que une todas las Escrituras. Y me encanta cómo define este comentarista la Biblia y dice, la Biblia es el mensaje
de la Biblia es recordarnos que el hombre no se puede salvar por sí mismo de las consecuencias eternas y atormentadoras de su pecado. Solo Dios puede y quiere rescatarlo de la condenación a todos los que confían en Él y creen en su palabra. Esto es maravilloso, porque entonces la Biblia la puedo ver como un libro donde Dios se da a conocer para que yo también pueda ver quién soy, ¿no? Y eso es lo que nos quiere decir Pedro. Entonces, cuando tienes este panorama de la Biblia, puedes leer libros como Isaías, Habacuc, Sofonías, libros que a veces ni escuchamos o nos cuesta trabajo encontrar, pero hablan sobre un tema. ¿Y cuál es? Tu salvación. O sea, eso es maravilloso, porque empiezas a ver que libros que tienen más de 3000 años están hablando de la salvación. ¿Para quién? Para mí. Puedes ver un libro y abrir Habacuc y decir, wow, este hombre trató de investigar para que yo tuviera salvación. Eso lo hace más interesante, ¿no? Porque lo hace que más personal. Aunque los profetas escribieron acerca del Mesías, ellos no comprendían del todo lo que estaba sucediendo. Pero ellos buscaron que la muerte y la obra de Cristo fuera escrita y testificada para que personas como nosotros pudieran tener una esperanza. La salvación tiene que ver con todo el acto divino de salvar a pecadores, mientras que la gracia abarca todo el motivo detrás de la obra salvadora de Dios. O sea, ¿te das cuenta? Ellos están hablando de la salvación que viene ¿por quién? Por gracia. No es algo que tú tengas que hacer. Los profetas trataron de entender la gracia de Dios y la misericordia en Cristo, su perdón, su bondad, su favor inmerecido y su bendición. ¿Para quién? Para personas que no lo merecían. ¿Y a ellos les fue fácil entenderlo? Les costó trabajo. Por eso me encantaba leer Isaías al inicio. ¿Y qué nos dice Isaías hoy en día? Que necesitamos ¿qué? Salvación. Y que consecuentemente la buscamos ¿en dónde? En ídolos falsos. O sea, ¿te das cuenta que los profetas hablan a tu corazón? Cuando tú veas la Biblia vas a poder entenderla, porque vas a decir, este es el mensaje para mí. Es un mensaje donde yo me tengo que dar cuenta cuál es mi corazón, pero la esperanza que ha de venir. Escucha lo que dice Paul Tripp al respecto de esto. Tu salvación no se remonta a la cruz, se remonta mucho más allá de la cruz, al plan de un Dios soberano que decidió lidiar con este terrible dilema del pecado y no se dejaría vencer. Qué asombroso. O sea, ¿te das cuenta que tu salvación no solo está en Cristo cuando está crucificado, sino que tu salvación viene ¿desde dónde? Desde la eternidad. Desde que Dios te concibió en la eternidad, Él decidió ¿qué? Amarte. Y a lo largo de la historia, Él ha buscado que nosotros podamos ver o seguir pistas para poder abrazar esa salvación. Pedro señala que también los profetas del Antiguo Testamento no solo estaban interesados en aprender sobre esta salvación, sino que ellos buscaban ¿qué? Enseñar la salvación ¿a quién? A otras personas. Y me encanta esto porque ellos intentaban describir cómo debería de ser ese Salvador. Pues cuando tú ves la historia de Israel, ¿qué tipo de Salvador espera la nación de Israel? Los judíos. A una potencia casi, ¿no? A alguien que gobierne ¿quién? El mundo. Y la pregunta para ti esta noche es, ¿qué tipo de Salvador deseas y anhelas? ¿El Salvador que está en la Biblia? ¿O el Salvador que tú puedes encontrar que te dé felicidad? Porque podemos tener muchos falsos salvadores. A veces vemos al dinero como un salvador. A veces vemos el poder como un salvador. Pero te das cuenta que los profetas están ahí para recordarte que necesitas un Mesías que transforme ¿quién? Tu corazón. Ese es el propósito de ver a los profetas. Es por eso que si la grandeza de la salvación que había de venir fue el estudio intenso y la preocupación de todos los profetas, entonces debería de ser igual de precioso
es incluso hasta más precioso para nosotros, a quienes tenemos más claro quién, la revelación en Cristo. Por eso me pregunto para ti en esta noche, ¿qué tan importante es poder leer los profetas? ¿Los lees y te llenas de esperanza? ¿Los lees y encuentras a Cristo y te anhelas de eso? Porque Dios estuvo aplicando siempre el nuevo pacto, ofreciendo para siempre, por gracia, el perdón de los pecados a aquellos que se arrepentirían y creían en aquel nuevo pacto. ¿No fue ratificado? ¿Hasta dónde? Hasta la cruz de Cristo. O sea, esto es maravilloso porque entonces tú cuando lees la Biblia no la ves solamente como historias de hombres o principios morales, sino que la ves como esa historia que está apuntando a Cristo, pero que está llegando a ti para darte ¿qué? Salvación. Eso es algo maravilloso porque lo puedes ver como algo que es para ti y que es real. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvados por pura gracia, al igual que nosotros. Una gracia futura. Los del Nuevo Testamento son salvados por la gracia pasada. La cruz es el auge de nuestra redención. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos recuerda que la cruz no fue un plan B de Dios que tuvo que hacerlo de momento, sino que fue su plan ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Los profetas hablaban de esto, que un Mesías había de venir ¿para quién? Para darnos vida. Que alguien tenía que hacer el sacrificio perfecto que nosotros no podíamos hacer. ¿Y ese alguien quién fue? Jesús. Y esto es maravilloso, porque esto nos lleva a nuestro segundo punto, nuestra investigación. Ve lo que dice el versículo 12. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Y solo piensa esto. Imagínate leer el profeta Isaías, leer Jeremías o leer Amós y pensar, es algo bien extraño, pero leerlo y decir, cuando Jeremías escribió esto, estaba pensando en quién, en mí, porque el Pedro dice que ellos escribieron para servir a quién, a ustedes, a nosotros. Entonces te das cuenta que esto es esperanzador, porque ¿a quién de ustedes no les encanta leer una carta que les escriba a alguien que aprecia? ¿Cómo lo lees? Con gusto, no indagando, dice, a ver, quiero ver qué dice, quiero ver qué buenas noticias me trae, quiero ver qué consuelo me trae. ¿Te imaginas que de esa forma pudieras ver la Biblia? Una carta que está siendo dirigida hacia ti para que puedas investigar desde dónde Dios te ha amado. Eso sería motivador y esperanzador ¿para quién? Para nuestros corazones. Porque ellos no solo escribieron para servirnos a nosotros, sino que ellos trataron de ¿qué? De comprender. Y eso también es esperanzador. ¿Por qué? Porque cuando leemos, también vamos a buscar estudiar e investigar ¿para quién? Para ayudar a otras personas. No solo vamos a investigar para conocer más a Dios, sino vamos a investigar para compartir más ¿a quién? A Dios. Para compartir sobre un Dios que revela su gracia, un Dios que revela su deidad, un Dios que revela su plan para que tu fe pueda llevarte a la salvación. Un Dios en el que puedas estar seguro de que tienes una esperanza ¿qué? Eterna. Es por eso que viene esta pregunta. ¿Entiendes lo que se te ha dado por medio de la palabra? ¿Entiendes lo que hicieron los profetas para que tú pudieras tener esperanza? ¿Entiendes que un Dios soberano controlaba las fuerzas de la naturaleza, controlando los acontecimientos de la historia humana? Es Señor de cada situación, cada lugar, cada circunstancia durante miles de años. Nada sucede fuera de su voluntad. Y ese Dios está interesado ¿en quién? En ti. ¿Lo puedes ver como algo asombroso? Que todo está bajo su control y Él así busca ¿qué? Una comunión ¿con quién? Contigo. Y es más confrontante, ¿no? Porque si somos sinceros, hay mejores personas que nosotros.
Pero ¿crees que Dios eso tomó en cuenta? No. Él ve su gracia y su amor derramado en ti para que tú puedas venir en comunión ¿con quién? Con Él. ¿No es esto algo maravilloso y asombroso? ¿No es esto una muestra de su amor y gracia hacia ti y hacia mí? De que sin merecer nada, Dios quiere darnos todo. Dios ha usado y seguirá usando personas para traer la salvación a otras personas. Y aquí viene esta pregunta que me encanta. ¿Puedes recordar los nombres de las personas que usó el Espíritu Santo para traer el mensaje de Cristo a tu vida? ¿Puedes recordarlas? Tal vez fueron tus padres o tal vez fue un amigo. Quizá fue un compañero de trabajo, un familiar o alguien que desconocías. Pero todo fue el plan ¿de quién? De Dios. Eso es maravilloso, porque Dios usa cualquier cosa para estar hablando ¿a quién? A nuestros corazones. Dios, me encanta lo que dice la Confesión de Fe de Westminster sobre los decretos de Dios. Y escucha lo que dice. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalteradamente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de las criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros son predestinados a muerte eterna. Esto es sorprendente, ¿por qué? Porque Dios usa las circunstancias para cumplir la voluntad ¿en dónde? En tu vida. A veces renegamos de las cosas, ¿no? Pero renegamos porque no somos sabios ni vemos todo el panorama de Dios. Porque me encanta lo que dice Westminster, dice, en su sabio y santo consejo. O sea, si fuéramos sabios como Dios, agradeceríamos aún los momentos difíciles, porque aún los momentos difíciles Él los usa para transformar ¿quién? Nuestro corazón. Es por eso que podemos ver a personas que se pueden convertir por medio incluso de un folleto que alguien les puede compartir. Dios puede usar las cosas que menos esperamos para hablar a nuestras vidas e incluso usa el pecado de otras personas ¿para qué? Para hacernos ver lo perverso del corazón humano y venir a Él en arrepentimiento y fe. Es el Espíritu de Dios quien ahora impulsa esa palabra a través de la boca de seres humanos que la llevan. Y el Espíritu Santo de Dios quien abre nuestro corazón para que podamos escucharla. ¿Quién podría concebir un plan como este? Si tú tuvieras que escribir el plan de tu vida, ¿pudieras escribirlo tan perfectamente? ¿Pudieras decir, pues quiero nacer, crecer y conocer a Dios de una buena forma? ¿Lo desarrollarías? Es imposible. Por eso puedes ver tu historia y puedes investigar y descansar en que todos los acontecimientos que has vivido están bajo el control y el gobierno ¿de quién? De Dios. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque descansamos ¿en quién? En su poder. Todo antes de que nacieras, antes desde la fundación del mundo creado, Dios depositó su amor en ti. Esto es maravilloso. Y esto nos debe de alentar a vivir en los momentos difíciles. Y es por eso que viene esta pregunta. ¿Puedes ver al Dios de la Biblia como un Dios lleno de gracia y amor, buscándote para entrar en relación contigo? Pero por otro lado, ¿ves la responsabilidad de servir a otros por medio de la predicación de Cristo? Porque si tú ves a Dios hablándote con amor y gracia, también tienes ese compromiso, porque Pedro lo dice, ¿no? Los profetas hablaron de esa gracia, pero fueron responsables ¿de qué? De servirles a ustedes. El creer en el amor y la gracia de Dios nos va a llevar a la responsabilidad de buscar compartir ¿con quién? Con otras personas sobre eso. Porque recuerda que cuando investigamos sobre Cristo, no solo estamos beneficiándonos nosotros, sino que también debemos buscar el beneficio ¿de quién?
de las otras personas para que puedan venir a los brazos de quién, de ese magnífico Salvador que es Cristo. El saber que Cristo cumplió lo que tú no podías cumplir, fue crucificado, muerto y sepultado, pero que al tercer día resucitó entre los muertos, como garantía de que en verdad su sacrificio fue perfecto y aceptado por el Padre en favor nuestro. Alimenta tu corazón y te llena de alegría para decir, no importa, Señor, que vengan momentos difíciles, quiero vivir para ti. No importa, Señor, que la vida se vuelva más caótica, yo quiero permanecer fiel para ti. Porque es lo que buscaba Pedro sobre estos cristianos que les escribió, que fueran conscientes que el mundo los iba a rechazar, pero que Cristo los había amado desde la eternidad y que iba a estar con ellos cuando, siempre. Porque cuando volteamos a ver la vida de los profetas, ¿fue fácil la vida de los profetas? Es difícil. En la mañana leía el profeta Jeremías y irónicamente decía, ahí viene ese profeta otra vez que siempre nos trae desgracia. Rechacémoslo y busquemos profetas que nos digan cosas buenas. Pero cosas buenas que no son verdad. Pero cuando vamos al Evangelio y vemos a Cristo, podemos ver que aún en los momentos difíciles, Él sigue permaneciendo fiel para amarnos y caminar con nosotros. Y este es algo tan increíble que Pedro nos recuerda que aún los ángeles anhelan contemplar eso. O sea, ¿imaginas esto? ¿Aún los ángeles anhelan contemplar la salvación que hay en Cristo? Porque esto es lo que nos lleva a nuestro último punto, la investigación de los ángeles. Y es lo que dice Pedro, aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. ¿Qué cosas anhelan contemplar los ángeles? Al Mesías, la redención que hay en Cristo. Cuando preparaba esto, pensaba y decía, pero esto se oye muy difícil de creer, se oye muy metafísico, ¿no? Porque tenemos una concepción de que los ángeles son felices y contentos con su arpita tocando en el cielo, ¿no? O sea, que son seres que ya están completos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado esto? ¿Por qué los ángeles anhelan conocer estas cosas que nosotros podemos experimentar? Y es por eso que quiero hacerte esa pregunta. Piensa en la cosa más asombrosa que has podido ver o que has podido escuchar que ha vivido la humanidad. Piensa en algo asombroso. Piensa en un paisaje. Piensa en un volcán. Es algo asombroso ver un volcán. Y más cuando está activo. Piensa en la historia. Cuando voy a las pirámides de Teotihuacán, lo veo y digo, qué increíble sabiduría tuvieron para crearlo sin las herramientas que tenemos hoy, porque hoy en día sería más fácil. Pero piensas en esas pirámides y dices, son asombrosas porque ¿cómo las pudieron crear? Cuando tú ves el cuerpo humano y la forma en cómo está compuesto, ¿es algo asombroso? Los que son enfermeros aquí sabrán que ver un cuerpo humano es algo increíble y aquí dice la ciencia, inexplicable la forma en cómo funciona. Eso es asombroso. Pero la realidad es que todo esto es algo muy asombroso, pero nada de ello se compara con lo más asombroso que podemos disfrutar. El mayor acontecimiento en la historia humana no es el descubrimiento del nuevo mundo, ni la llegada de los seres humanos a la luna, ni la creación de la computadora y la microtecnología. El acontecimiento más grande en la historia de la humanidad es la encarnación y el sufrimiento ¿de quién? De Jesucristo. Es el epicentro que define todo lo que existe. No se puede comprender el mundo a menos que no se le mire a través de la cruz ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna vez habías pensado en esto? Que la obra de Cristo es lo más asombroso que puede haber pasado a la humanidad. La realidad a veces lo perdemos de vista. Pero Pedro nos quiere recordar que esto es algo tan asombroso que los ángeles anhelan poderlo contemplar. ¿Y sabes cuándo lo van a contemplar los ángeles? Cuando Cristo venga por segunda vez y dé testimonio de este fue el propósito de quién?
de mi obra y vea personas como tú y como yo viviendo en la eternidad con ellos. Eso va a ser asombroso. ¿Por qué? Porque personas que no merecían la salvación, Cristo las está amando. Y personas que vivían sin esperanza y sin identidad, por medio de la obra de Cristo están viviendo llenas de esperanza y de ¿qué? Identidad. Y no solo una identidad, sino que también por medio de su obra transforma ¿quién? Nuestros corazones. Eso es algo asombroso. Y este acontecimiento trascenderá toda la humanidad. La necesidad más profunda de la humanidad es la salvación. Fuimos creados para tener una relación con Dios y el pecado nos ha separado de Él y nos ha dejado muertos, incapaces de acercarnos a Él. Tenemos un profundo dilema dentro de nuestros corazones que no podemos ¿qué? Resolver. Porque todos en lo profundo de nuestro corazón anhelamos ¿qué? La salvación. Anhelamos un mundo mejor, un mundo donde podamos tener paz y descanso. Pero a la vez, ¿qué hacemos? Lo rechazamos. Pero Pedro nos recuerda que hay una esperanza cuando volteamos a ver hacia al acto más asombroso en la humanidad, que es Cristo. Por eso te pregunto en esta noche, ¿te emociona el saber esto? ¿Te emociona el poder ver la investigación que hicieron los profetas, la investigación que están haciendo los ángeles para ver qué es la salvación? Pues debería emocionarnos y llenarnos de esperanza, pues vivimos en un mundo donde el sufrimiento es seguro. Hay un enemigo que te hará cuestionar la gracia que has recibido constantemente, que quería cuestionar la sabiduría de Dios, su fidelidad, su amor. Habrá circunstancias que no te resulten comprensibles. Habrá momentos en los que te sentirás que Dios no te ama y te ha abandonado. Y necesitas la estabilidad y la seguridad que te ofrece esta perspectiva de la vida. Has sido, eres y serás de Cristo si eres un hijo y nada te podrá quitar eso. Eso es algo maravilloso. Porque aún en los momentos difíciles podemos tener la seguridad de que Dios está cumpliendo ¿qué? Su palabra. Puedes ver este gran beneficio de poder disfrutar de la obra de Cristo que aún los ángeles anhelan contemplar. Es por eso si tú esta noche has dudado del amor de Dios, has cuestionado su amor o te has sentido solo, créeme que solo ve los profetas y vas a poder ver el amor de Dios. Y es más, vamos a hacerlo más cercano. Solo ve la historia de tu vida hace 1, 2, 6 meses, una semana y vas a poder ser testigo de que Dios está caminando contigo, de que Dios te ha librado de los momentos más difíciles y te está poniendo aquí para que te des cuenta y digas, necesito de tu gracia. Oremos, familia. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque en tu infinito amor y en tu infinita gracia, no solamente es una gracia desde que reconocemos nuestro pecado, sino que tu palabra